Voy a hablar sobre la compleja red de conexiones entre la crisis climática y ecológica, el extractivismo y el desplazamiento forzado. También trataré de visibilizar cómo la militarización del norte global se entrelaza con esta crisis. La crisis ecológica y climática se refiere a los impactos en el medio ambiente y en la atmósfera generados por las emisiones de gases de efectos invernaderos, producidos en gran parte por la quema de combustibles fósiles, como el carbón, petróleo y gas. Estos impactos incluyen el calentamiento de los sistemas climáticos del planeta, el aumento del nivel del mar, la alteración de patrones climáticos y meteorológicos, como el aumento de sequías e inundaciones, temporadas de lluvias irregulares, fenómenos meteorológicos más extremos y graves y frecuentes, y todos los impactos que esto genera dentro de los ecosistemas. Podemos entender esta crisis como un tren que anda en marcha, que se descarrilla por un precipicio. Los pasajeros del tren son la población mundial y el precipicio es el colapso ambiental al que nos está llevando nuestros modelos económicos y de consumo actuales. Estamos todos en este tren, pero dentro del tren hay diferentes niveles de impacto y responsabilidad. Parte del tren ya está colgando del acantilado, concentrado en gran parte y representado por las regiones del sur global, donde los impactos climáticos ya están impactando negativamente a las poblaciones, en algunos lugares hasta el punto de desplazamiento o muerte. En el otro extremo está la parte trasera del tren, en la que las poblaciones, concentradas principalmente en las naciones ricas y desarrolladas del norte global, pueden ver el precipicio que se acerca, pero todavía están lo suficientemente lejos de él como para tratar el problema como una crisis futura que se podrá resolver o mediar mediante de soluciones tecnológicas como la captura del carbón o una transición hacia energías renovables. El problema es que el poder de frenar reside principalmente en esta parte del tren, en los países que política y económicamente se niegan a detener su propio desarrollo y consumo hasta si pudiera salvar las vidas de aquellos que ya están colgando del acantilado. Para que podamos entender por qué este tren anda en marcha y por qué se niega a jalar los frenos, tenemos que reconocer que el tren mismo es el sistema capitalista global, que es inherentemente colonial, racista, patriarcal, neoliberal, militarizado y extractivista. Dentro de mi propio activismo, a menudo me preguntan sobre este encuadre, cómo algo aparentemente inanimado, como el clima o el aumento de temperatura, podría ser racista o colonial. Pero la crisis climática es simplemente un producto de decisiones políticas, económicas y sociales arraigadas en estas lógicas. Decisiones que sostienen a sistemas que han enriquecido una minoría del mundo, unos países y unas empresas a la expensa de prácticamente todo el mundo natural. Son sistemas que facilitan que naciones ricas y desarrolladas utilicen los recursos naturales extraídos para modernizarse y desarrollarse y para crear fronteras militarizadas para quedarse con esa riqueza acumulada. En la metáfora del tren es lo que permite a las naciones ricas en la parte trasera del tren de contratar a militares para enforzar a las fronteras entre los vagones. Y es el mismo sistema que causa que las personas que intentan pasar del frente hacia atrás se enfrentan directamente a múltiples dinámicas y sistemas violentas como políticas migratorias racistas que obstaculizan su capacidad de escapar o cambiar sus situaciones de manera segura. Para entender cómo la crisis climática provoca y agrava los desplazamientos forzados, hay que empezar analizando la principal fuente de gases de efectos invernaderos, la extracción y quema de combustibles fósiles. El extractivismo es un modelo en el cual vemos desplazamiento de humanos y no humanos y destrucción ambiental en todas las etapas de su funcionamiento, es decir, antes, durante y después de la extracción. La doctora Lucrecia Wagner define el extractivismo como la explotación de grandes volúmenes de recursos naturales que se exportan como commodities y generan economías de enclave, y cuales presentan una dinámica de ocupación intensiva del territorio, generando el desplazamiento de otras formas de producción y de poblaciones locales.
La implementación de industrias de extracción de combustibles fósiles requiere grandes cantidades de tierra para construir la infraestructura necesitada. Esto significa una eliminación total de los existentes paisajes naturales, la fauna y flora presente, así como la expulsión de las comunidades que residen en esas tierras. Estas áreas suelen denominarse zonas de sacrificio, lugares donde las comunidades y el hábitat natural son esencialmente sacrificados para el beneficio económico de las empresas que imponen sus proyectos allí. Estas zonas tienden a existir en el sur global y en las periferias marginadas del global norte, fuera de la vista y de la conciencia de los consumidores dentro de los países a que se exporta la mayoría de los recursos extraídos. Hay muchos factores que contribuyen a que una zona sea sacrificada, como tasas más altas de pobreza, falta de regulación gubernamental, la mayoría de las cuales tienen sus raíces en el legado de historias coloniales en estos territorios. A este principal punto del extractivismo ya vemos cómo las comunidades locales y originarias dentro de estos territorios son expulsadas violentamente de sus tierras para hacer espacio para estos proyectos. Hay muchos casos documentados en los que corporaciones de petróleo y gas emplean a policías locales, paramilitares y hasta guerrillas privadas para amenazar, expulsar y en algunos casos incluso asesinar a personas viviendo en los territorios. Más allá, estos procesos de construcción también destruyen los ecosistemas y biodiversidad existente en las que dependen las personas, lo cual en muchos casos también despoja a estas comunidades. Una vez que proyectos extractivistas están en marcha, hay dos zonas de impacto: la destrucción ambiental directa localizada en los sitios de extracción, como en minas de carbón y pozos petroleros, y a lo largo de las rutas de refinamiento y distribución, como oleoductos, gasoductos, carreteras y rutas marítimas. Hay innumerables casos de la contaminación y de los impactos de esas operaciones, que en algunos lugares hasta ha incluido terremotos. La contaminación de ríos, océanos, la tierra, el aire, causa la desestabilización de ecosistemas enteros de los cuales las personas dependen para sus vidas y sustentos. Esta contaminación impacta la vegetación, la vida silvestre y crea graves problemas de salud para las personas. Un ejemplo notable de esto es la contaminación petrolera encontrado en Ogoniland, en Nigeria, donde entre 1976 y 1991 se derramaron más de 2 millones de barriles de petróleo en casi 3.000 derrames separados de oleoductos operados por Shell. Vemos los terribles impactos de estos derrames, en donde en algunos lugares todavía sigue presente una fuerte contaminación hasta 40 años después de que ocurrieron los derrames iniciales. En muchos lugares se encuentran hidrocarburos en la tierra a profundidad de más de 5 metros. Hay pozos de agua que están contaminadas con benceno a niveles 900 veces superiores a las recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. Cultivos en esta área resultan dañadas. Las plantas generalmente muestran signos de estrés y menores rendimientos. Los derrames también producen incendios que matan a la vegetación y crean una costra sobre la tierra, por lo cual la agricultura y la pesca local ha sido decimada. La esperanza de vida promedia en esta región es inferior a 50 años y hay tasas muy altas de cáncer y problemas de desarrollo. Aunque la producción de petróleo en esta área ha cesado, los oleoductos operados por Shell aún atraviesan la tierra y las vías de agua y continúan ocurriendo derrames. Por décadas, Shell ha obstruido decenas de casos judiciales y hasta el día de hoy se niega a limpiar los derrames. Pero el pueblo Ogoni sigue viviendo con esta contaminación todos los días. En muchos casos, la introducción de industrias extractivas también se presenta como una falsa promesa de oportunidades de empleo, algo que mejoraría la infraestructura y enriquecería las economías locales. Pero esto nunca es el caso. En cambio, tienden a crear microeconomías totalmente dependientes de estas industrias tóxicas y que generan más pobreza,
precariedad y riesgos de salud. Vemos cómo proyectos extractivistas solo operan para generar ganancias para las empresas en casos como el de La Guajira en Colombia, donde se encuentra la mina de carbón al cielo abierto más grande de América Latina, el Cerrejón. Esta mina representa más del 60% del Producto Interno de La Guajira. En el 2022, la propietaria de la mina, la multinacional Glencore, registró ganancias récord de $72,9 millones después de impuestos, un 430% de aumento del año anterior, mientras que más de 2/3 de los habitantes de esta zona viven en pobreza. Entre los más marginados se encuentra el pueblo indígena Wayuu, que depende de la ganadería y la agricultura en pequeña escala para su sustento y que ha sido severamente impactada por las graves escaseces de agua. A pesar de años de resistencia local, el Cerrejón continúa agotando las fuentes de agua y empobreciendo a la población local. Los impactos negativos de estas operaciones también contribuyen a la pérdida de prácticas y costumbres culturales y sociales, y de formas de vidas y lenguajes de pueblos originarios, todo lo que se suma a la vulneración y desplazamiento de comunidades en estas regiones. Vemos cómo el sistema extractivo opera como un sistema colonial que invade a territorios, desplaza a personas y a la naturaleza con el fin de extraer recursos y manos de obra para enriquecer a las corporaciones transnacionales y beneficiar una minoría del mundo concentrada en el norte global. Una vez extraídos, combustibles fósiles se someten a procesos de refinamiento tóxicos, así como procesos de exportación y distribución que también queman combustibles. A lo largo plazo, la quema de estos fósiles por la industria energética, por modos de transporte y megaproyectos, genera los gases invernaderos que impulsan y empeoran el calentamiento global. Aunque este calentamiento suele verse como lento, es una crisis que ya existe y millones de personas se ven confrontadas con la necesidad de desplazarse para poder sobrevivir. Los impactos de la crisis se sienten con mayor fuerza en los países más pobres del sur global, donde estos cambios ya están ocurriendo a un ritmo creciente y cada vez peor. Vemos como sequías, inundaciones, precipitaciones irregulares, incendios forestales, ciclones, tormentas, deslizamientos de tierra y más ya están costando miles de vidas. Además, también afectan gravemente a la agricultura, ganadería, pesca y otras formas de sustento de pequeña escala, al igual que infraestructura. Recientemente, la ONG Save the Children sacó un reporte en donde informaba que solo en el 2023 más de 12,000 personas perdieron su vida debido a desastres climáticos, un aumento de 30% con respecto al 2022. Los datos de este reporte subrayan cómo los países más pobres del mundo han sufrido la peor parte de esta crisis, con más de la mitad de las personas fallecidas siendo de países de ingresos bajos o medios bajos, que son responsables de menos del 0,1% de las emisiones mundiales. También vemos cómo estas dinámicas se reproducen en los países más desarrollados y más ricos del mundo. Por ejemplo, como los Estados Unidos, donde desastres climáticos en el 2023 causaron casi 500 muertes, la gran mayoría siendo en comunidades más marginadas y personas vulnerables como ancianos, niños y personas discapacitadas. Estos desastres solamente en los Estados Unidos costaron más de $1,000 millones en daños. Cuando tenemos en cuenta que estos desastres van aumentando cada año y que son un problema global, vemos que los costos de prepararse para estos desastres y de reconstruir después de ellos se vuelven cada año más onerosos. Organizaciones climáticas y de justicia social llevan años demandando que estos costos desiguales sean compensados por los países más ricos, responsables por la emergencia climática, a través de mecanismos como el Fondo de Pérdidas y Daños de la ONU, pero esas demandas siguen siendo ignoradas. En la reciente cumbre climática en Dubái el pasado diciembre,
Los países más responsables de esta emergencia prometieron solo un total combinado de un poco más de 700 millones de euros al fondo. Esto pareciera como mucho, pero es el equivalente a menos del 0,2% de las pérdidas económicas y no económicas que los países más vulnerables ya están enfrentando cada año. Con esto en mente, vuelvo a mi metáfora del tren y los impactos y la responsabilidad desproporcionada que implica esta crisis. Una en la que los vagones que ya cuelgan del acantilado y los más afectados son también los más pobres y por lo tanto los menos equipados para mediar y recuperarse de los cambios y las catástrofes climáticas, siendo al mismo tiempo los menos responsables de que el tren siga en su curso. También los países que más se benefician por la producción y consumo de energía fósil en la parte trasera del tren toman la más mínima responsabilidad de ayudar o de jalar a los frenos. A medida que la crisis climática empeora, más personas están sujetas a condiciones que les obligarán a desplazarse para sobrevivir. La Agencia para Refugiados de la ONU estima que en el 2022 32 millones de personas fueron desplazadas dentro de sus países por fenómenos climáticos extremos como inundaciones, tormentas y sequías. Al mismo tiempo ha habido un aumento de conflictos armados, guerras y violencia que provocan cada año más desplazamiento interno e internacional. Los desastres climáticos terminan aumentando los riesgos y los conflictos existentes y creando otros nuevos, como la inseguridad alimentaria y del agua y la competencia por recursos, lo que contribuye aún más al conflicto y al desplazamiento. Sin embargo, es difícil estimar el número real de desplazamiento, ya que dentro de los marcos legales actuales no existe una designación oficial para aquellas personas desplazadas por cambios climáticos. Según convenciones de la ONU, se reconoce la guerra, los conflictos, la violencia, la persecución política, la discriminación y el hambre como razones oficiales para el reconocimiento de estatus de refugiado. Sin embargo, no se distingue entre las causas que generan estas condiciones. Entendemos que muchos conflictos tienen su raíz en luchas por recursos naturales como petróleo y gas y en problemas económicos relacionados a los cambios medioambientales. Por esto es probable que los vínculos entre la crisis ecológica y los conflictos están mucho más entrelazados de lo que representan las cifras actuales. Lamentablemente, esta falta de reconocimiento legal también significa que tales personas no tienen derecho de protección bajo el derecho internacional existente y a menudo se enfrentan a sistemas de asilo que los excluyen. Encima de todo esto, hay dos problemas entrelazados que surgen a medida que el mundo, principalmente los países desarrollados del norte, intentan abordar esta crisis. Uno es la complejidad de la transición energética y la otra son las crecientes preocupaciones sobre seguridad estatal que conducen a una mayor militarización. Sabemos que para frenar el cambio climático es necesario detener la quema de combustibles fósiles. Para ello, debemos de pasar de una matriz energética dependiente de fuentes no renovables a una impulsada por energías renovables como la solar, la eólica, la hídrica o geotérmica. El problema es que sin una transformación de las ideologías que sustentan a nuestro actual sistema energético, comenzamos a ver la reproducción de las mismas dinámicas capitalistas, coloniales, neoliberales y extractivistas dentro de la transición energética. La autora y activista ecosocialista Naomi Klein explica cómo en el capitalismo verde, corporaciones que fabrican y producen energía renovable utilizan los mismos modelos capitalistas de crecimiento perpetuo y de extracción con el pretexto de liderar el desarrollo sostenible. La urgencia y la necesidad de eliminar a combustibles fósiles se convierte en una justificación para proteger los intereses económicos y seguir haciendo negocios como siempre. Por ejemplo, vemos como distintos proyectos de renovables
como hidroeléctricos en América Central y América Latina, producen la misma violencia infraestructural que amenaza las vidas, los medios de subsistencia y los territorios indígenas. Un ejemplo famoso es la controversial planta hidroeléctrica de Aguasarca en Honduras. En 2010, el gobierno hondureño destinó casi 30% del territorio nacional a concesiones mineras hidroeléctricas, incluyendo la concesión del río Gualcarqué, dentro del territorio indígena Lenca. Este río era una fuente de agua, alimentos y medicina para los pueblos Lenca y era considerado sagrado. Las comunidades pasaron años luchando contra la empresa hidroeléctrica DESA para parar este proyecto, pero el gobierno hondureño insistió que era necesario para un desarrollo sostenible. Así que el proyecto se dio luz verde a pesar de no tener el consentimiento previo e informado de la comunidad local. La construcción de este proyecto fue defendido violentamente por la policía local y por militares contratados por DESA, quienes amenazaron, acosaron y agredieron a las personas y comunidades que se oponían a la construcción. Y el 3 de marzo del 2016, la líder indígena Lenca y defensora del territorio, Berta Cáceres, fue asesinada por orden directa del entonces presidente de DESA. Es uno de los trágicos ejemplos, pero uno de muchos, del desplazamiento forzado y asesinatos de defensores de la tierra al nombre de una transición y de redesarrollo verde. De esta forma, la industria de energía renovable terminó utilizando las mismas mecánicas opresivas. Otra paradoja creada por la necesidad de una transición energética es que para desarrollar las tecnologías necesarias para esta transición, como paneles solares y baterías, se necesitan enormes cantidades de minerales, como litio, cobalto y cobre. En los últimos años, la demanda para estos minerales ha explotado, lo que ha hecho subir la presión hacia países con reservas, principalmente en el sur global, para que intensifiquen la minería. El problema es que la extracción de estas materias primas, como cualquier sistema extractivista, provoca la degradación del suelo, escasez de agua, pérdida de biodiversidad y daños a las funciones del ecosistema. Las tecnologías renovables generalmente requieren más minerales críticos para su construcción que sus contrapartes basadas en combustibles fósiles, junto con mayores cantidades de tierra para producir la misma cantidad de producción energética. Al igual que otros proyectos extractivos, estas operaciones mineras requieren el desplazamiento forzado de las comunidades locales, creando condiciones similares de contaminación, explotación y abusos de derechos humanos. Por ejemplo, en la República Democrática del Congo, la demanda global ha causado la expansión de las minas industriales de cobalto, lo cual ha empeorado el conflicto armado existente por territorio y recursos. Se estima que 7 millones de personas han sido desplazadas internamente. Casi 3 millones se consideran en situación de inseguridad alimentaria. Y hay docenas de informes sobre abusos de derechos humanos y trabajo infantil en estas minas de cobalto. Aunque el Congo tiene las mayores reservas de cobalto en el mundo, valoradas en billones, es uno de los países más pobres del mundo. Esto es en gran parte porque la riqueza que generan estos minerales acaba canalizada directamente a empresas de electrónica del norte global como Apple y Tesla. Esto causa una pobreza que en realidad no es material, sino causada directamente por intereses económicos y políticos que han robado el país de su riqueza desde el comienzo de la colonización. Así que existe la tensión que la necesidad para una transición energética ha creado una carrera hacia energías renovables que está recreando las mismas dinámicas coloniales, explotativas, extractivas, la desigualdad y el desplazamiento que esta transición espera resolver. Por esto, movimientos sociales están demandando una transición energética justa, que considera los impactos ambientales y sociales de la minería y del mercado capitalista, y no simplemente una transición basada en las mismas lógicas que nos metieron en esta crisis.
Otro problema que ha surgido en los últimos años es la creciente demanda política de seguridad climática, como una respuesta a los impactos de esta crisis y los desplazamientos masivos que se esperan. La organización The Transnational Institute define la seguridad climática como un marco político y normativo que anticipa que los fenómenos meteorológicos extremos y la inestabilidad climática resulte en perturbaciones de los sistemas económicos, sociales y ambientales y por lo tanto socavarán la seguridad. En este marco se predice que la crisis climática actuará como un multiplicador de amenazas. Pero es importante definir de quién es la seguridad en la que se centra este análisis, porque el impulso dominante y la demanda de seguridad climática provienen de un poderoso aparato militar y de seguridad nacional, en particular el de las naciones más ricas del norte global. De modo de que la seguridad se percibe en términos de las amenazas que se plantean a sus operaciones militares, cuyo objetivo es proteger el poder económico y político de estos países ricos. La mayoría de las estrategias de seguridad climática implican que el cambio climático causará escasez, que esto causará conflictos y que la solución necesita ser una respuesta militar. Dentro de este marco, las víctimas de las crisis ecológicas, las personas desplazadas y más vulnerables, son consideradas riesgos o amenazas potenciales para la seguridad y la estabilidad de las naciones ricas que probablemente tendrán que acoger a estas poblaciones desplazadas. Vemos como gobiernos y políticos de la derecha ya están empleando la narrativa de seguridad climática para excluir aún más a migrantes y refugiados mediante la creación de leyes y sistemas de asilo y inmigración más draconianos e inhumanos. Esta retórica política de seguridad termina empujando y promoviendo aún más militarización en las fronteras y también en los ejércitos de estos países. Muchos países del norte global están usando cada vez más tecnologías y softwares de vigilancia, de barrera violentas y utilizando más personal policial y militar para detener y reprimir violentamente a personas tratando de cruzar fronteras. Vemos esto en la frontera de la Unión Europea, a lo largo del Mediterráneo, la frontera entre los Estados Unidos y México y mucho más, en donde esos sistemas ya se están diseñando y usando para mantener a las personas afuera, incluso cuando esto resulta en muertes. A lo largo de las costas de España, por ejemplo, Frontex ha rechazado a cientos de barcos. En algunas situaciones esto ha provocado ahogamientos y la muerte de migrantes que huían principalmente de países en el norte del África, que también son los más vulnerables a cambios climáticos. Las agencias gubernamentales que causan directa e indirectamente estas muertes nunca son responsabilizadas. Y vemos cómo la retórica de seguridad se está usando para minimizar y criminalizar cualquier intento de reducir los riesgos que se enfrentan pueblos desplazados. Por ejemplo, en el 2019, la organización de rescate humanitaria Sea-Watch fue demandada por el gobierno italiano después de rescatar a 53 personas en el Mediterráneo y tratar de llevarlas a un puerto más cercano en Lampedusa, Italia. 2 días después del rescate, el gobierno italiano aprobó un decreto que otorgaba al Ministerio de Interior el poder de restringir o prohibir la entrada, el tránsito o la escala de barcos en aguas territoriales por razones de orden público y seguridad. Después de 2 semanas en mar abierto, Sea-Watch atentó a acercar el barco hacia el puerto, pero las autoridades italianas, utilizando este decreto recién creado, detuvieron a la capitana del barco y le pusieron cargos penales.
Aunque al finalmente estos cargos fueron retirados, creó un precedente para que otros países en la Unión Europea usaran el tema de seguridad para poder impedir y restringir inmigración viniendo del Mediterráneo. En otros casos vemos como la militarización de fronteras ha causado directamente muertes de migrantes. Hace apenas unas semanas, en la frontera entre los Estados Unidos y México, murieron una mujer y sus 2 niñas al ahogar cruzando el Río Grande, después de que los oficiales militares de Texas impidieran que funcionarios fronterizos los ayudaran. A medida que las crisis ecológicas continúan desplazando a personas, cada vez más personas se verán obligadas y enfrentadas a estas barreras racistas y militarizadas. El marco de la seguridad climática también fortalece una industria y un aparato militar de seguridad en auge, al enmarcar a la crisis climática como una amenaza que requiere una respuesta militar. Relacionado al tema de la extracción, gobiernos ricos en el norte global están invirtiendo cada vez más dinero para preparar a sus ejércitos para posibles conflictos por recursos naturales. Y las empresas que impulsan la producción, fabricación y distribución de armamentos, les da igual si con ello se avanza o se pretende frenar la crisis climática. Irónicamente, está bien documentado que actividades militares son una de las mayores fuentes de gases de efectos invernaderos en el mundo, ya que requieren enormes cantidades de consumos de combustibles. La huella de carbono del ejército estadounidense por sí sola es mayor que cualquier otra institución en el mundo, generando más emisiones que incluso países industrializados enteros como Portugal y Dinamarca. Los impactos destructivos de la actividad militar se extienden mucho más allá de los impactos directos de pérdidas de vidas, entornos naturales, biodiversidad e infraestructura. Este aparato también crea enormes cantidades de emisiones en el proceso de participar en guerras y conflictos. Si tomamos, por ejemplo, el actual asedio de Palestina, solo en los primeros 60 días el bombardeo aéreo y la invasión terrestre de Gaza por parte de Israel produjeron más de 281.000 toneladas métricas de dióxido de carbono. Esto es más de lo que producen los 20 países más vulnerables al cambio climático en un año entero combinados. Casi la mitad de estas emisiones totales se debieron solo a aviones de carga estadounidenses que han transportado armamentos y bombas a Israel. Y esto es un grano por encima de la terrible pérdida de vida. Los casi 1,9 millones de personas que han sido desplazadas en la Franja de Gaza, la destrucción de casi 80% de la infraestructura y toda la contaminación que esto ha creado. La guerra es una industria que no solo mata ahora, sino que también genera una contaminación que a largo plazo desplazará, pondrá en peligro y matará a muchas más personas. Y sin embargo, los gobiernos están utilizando cada vez más este aparato militar para mediar a conflictos debidos a cambios climáticos y la crisis ecológica. Estos temas, desde el extractivismo hasta la militarización, pueden parecer separados, pero están fundamentalmente entrelazados. Son causas y efectos que se amplifican mutuamente. Y el desplazamiento forzado de personas es un hilo que las atraviesa a todos. Cualquier solución debe considerarse dentro de un marco interseccional que reconoce que es una red de problemas interdependientes. ¿Dónde nos deja eso a nosotras? Tenemos que entender dónde nos encontramos en ese tren en movimiento, individualmente y como sociedades. ¿Qué fuerzas nos impulsan hacia adelante y cómo se ven afectadas las personas en todas las partes del tren? Por esto necesitamos políticas que son humanas, justas y compasivas para poder apoyar a todos aquellos que van a ser desplazados por esta red de crisis. Por eso luchamos por una justicia climática que también es una justicia de inmigración. Gracias.